Creo que estamos, como para arrancar. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Celeste, vengo en representación del PDT Sunchales. Es un placer darle la bienvenida. Claramente no voy a ser yo quien va a hablar. Lo único que sí les quiero pedir antes de comenzar, tenemos un montón de personas que no pudieron venir de manera presencial y que estamos transmitiendo en vivo a través de este celular. Entonces yo les voy a pedir que aquellos que estén conectados a la clave de Wi-Fi con su celular, si la pueden desconectar en lo que dure esta presentación, justamente para que la conexión pueda ser la mejor posible y los que están desde casa también lo puedan apreciar como los que estamos acá de manera presencial. Primero eso, bueno, como dije, darles la bienvenida, es un placer tanto a los que están presencial como virtual. Yo le voy a ceder la palabra a Sabri, que es la tesorera de la Junta Provincial, que en honor a esta casa como anfitriona les va a dar la bienvenida formalmente, así que nada, muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como miembro directivo de la Junta Provincial les doy la bienvenida y también en nombre de Gabriel Real, nuestro secretario general, que no puede estar en este momento por problemas de salud, pero bueno, les damos la bienvenida para que disfruten de esta Escuela de Políticas Públicas y le voy a dar la palabra a Oscar Moscarielo, que es nuestro secretario general de la Junta Nacional. Muy bien. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Realmente, cuando uno llega a esta casa y recuerda muchas de las vivencias de la historia de la militancia política, y estar hoy en Rosario y ser parte de un evento de esta característica realmente me llena mucho de orgullo. Tener una escuela de dirigentes es algo fundamental, especialmente para los demócratas progresistas, que siempre hemos participado en cada uno de los lugares que nos tocó ser parte, de hacerlo con la mayor sapiencia y responsabilidad posible. Yo recuerdo una frase de Lisandro de la Torre que precisamente viene a cuento cuando dijo: yo no llegaré, pero llegará la juventud si estudia y persevera. Y me parece que esa frase nos tiene que seguir motivando a nosotros para seguir adelante con los ideales. Y me parece que esta decisión y este ejemplo que está llevando adelante la provincia de Santa Fe, seguramente ya hemos hablado con Matías, que es uno de los inspiradores de esta iniciativa, que esta iniciativa la vamos a replicar en los distritos en los que el partido tiene vigor y presencia, y al mismo tiempo el compromiso para que a nivel nacional también tengamos esta posibilidad de tener una escuela de dirigentes para que ingresan y también para recordar a los viejos militantes lo que es el Partido Demócrata Progresista, lo que representa en ideales y en valores y en esas luchas tremendas que todavía tiene en la actualidad. Desde mis primeros días de militancia en el partido y tenerlo aquí y con ese entusiasmo de ver, de hacer su museo, de recordar aquellas cosas que nos conmueven a todos, que nos hacen, son esas pequeñas cosas, esos detalles que realmente es el denominador común de cada uno de nosotros cuando decidió abrazar los ideales latorrianos. Seguramente para ser replicado
en muchos lugares de la geografía argentina. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por los que están presentes, por los que nos están escuchando a través del Zoom de forma virtual. Oscar, muchísimas gracias por estar, por venir. La verdad que uno le encantaría nombrar a cada uno, pero sí creo que es importante hacer una breve reseña de cómo nace el instituto. También quiero nombrar a Gabriel como una persona que siempre permitió, siempre viabilizó como conductor del partido. Y yo en lo personal también quiero nombrar a Roberto Bruera como un dirigente. Cuando yo me acerqué al partido, a la departamental Rosario, me atendió y siempre tuvo ese poder de acompañar y de acompañarme. ¿Sí? En todas las decisiones, en todas las ideas que se iban presentando, para mí no es algo menor, Roberto, y también en este instituto, ¿sí? No nace ahora, nace hace un año y pico, cuando de participar en las juntas, de intentar estar presente, veíamos que había más para hacer. Esto es lo maravilloso, que tenemos más para hacer. Y me gusta un poco el recorrido, porque hablé con, qué sé yo, me acuerdo, está Sergio Muñoz acá, una de las personas que hablé, que vino Álvarez, vino Abelardo Leyes también, vino Diego Paladini, porque la idea era escuchar si era posible, qué pensaban de esta posibilidad. Las construcciones individuales no sirven, porque no son construcciones, indudablemente. Entonces, a partir de por ahí hablar con distintos simpatizantes o militantes, empezaba a tener una idea, un cuerpo a seguir. Me comuniqué con Horacio Bertoglio, con Mariela Bocio, ¿está bien o no? Más cerca, con Mariela Bocio, con Ramiro Galassi, con Diego Paladini, y ese fue la primera piedra, podemos decir, que empezó a trabajar, y nos reuníamos una vez por mes, y esto no fue poco. Después empezamos a dar a conocer cómo que estaba el instituto, que queríamos empezar a trabajar sobre ese instituto. Se incorpora Sabrina Bracheta, y estoy hablando de los que se incorporaron de modo activo, ¿no? Con ganas, y esto no es ni mejor ni peor, es una realidad que se incorporaron de modo activo. Ahí hay un celular que nos está avisando algo. Después se suma Juliana Cagrandi, que no la veo a Juliana, pero debe estar por acá en algún lugar. Acá está Juliana, también participando activamente. Se suma un equipo de Sunchales, viene Nadia Caglieris, que empiezan, que es lindísimo todo el proceso, porque si no nombramos el proceso, creemos que las cosas surgen o emanan de la nada. Y este proceso fue muy importante, y el corolario que se suman Santiago Culazo y Celeste Pacheco, que se suman a este equipo que le dio vigor, le dio coordinación, y hoy podemos estar presentes para celebrar, o al menos yo creo que es una celebración. Y después yo no me puedo olvidar cómo fue la búsqueda para armar este programa, porque hay gente que sabe, y con mi amigo Sebastián Alonso, que también está presente, le digo, ¿a quién puedo recurrir? Hay alguien que no me quería olvidar, que también estuvo presente en esta idea, que fue Ulises Bosco, ¿sí? Una persona que yo converso mucho con él, y también le planteé esta idea de armar este instituto, ¿sí? Logro, por May Romero, que no sé si está May, que la intención era venir, logro conectarme con Gastón Monti. Y Gastón, le digo, Gastón, venime a ver, viene a mi querido Álvarez, y ahí empieza a surgir esta idea y armar este programa. Por ahí es un poco largo, pero para mí es necesario decir esto. Y además, nosotros estamos trabajando, Gastón Muti, por supuesto, que después se suma Aníbal Torres, que está presente, Lourdes Lodi, y Diego Cantos, que hoy no pudo venir. Creo que también está el doctor Daniel Oviedo, me parece que está presente, que muchísimas gracias. Bueno, y por ahí si alguien se me pierde, no sé si está May Romero. ¿Está o no May Romero? No vino. Bueno, ese camino para nosotros no fue menor, fue un camino muy importante. Y estamos trabajando sobre 3 pilares, ¿no? También quería nombrar, porque uno por ahí se olvida, pero no quiero olvidar, Ramiro Galassi como presidente de la juventud de nuestro partido, que empieza a ver algo distinto, digo, ¿no? Porque siempre tiene que haber esa tensión en los partidos políticos, esa ebullición permanente, porque además nos formamos para decir algo.
nos formamos para tener vocación de poder, nos formamos para 10 años ser gobierno de la provincia de Santa Fe. Tenemos que perseguir ese ideal, ¿sí? Y sobre 3 pilares estamos trabajando. ¿Qué es ser hoy demócrata progresista? ¿Cuál es nuestra actualidad? ¿Cuáles son esas propuestas, ese ideario de Lisandro de la Torre, cómo hoy lo volcamos a la realidad? Otro es invitar a personas que en estos conversatorios que iniciamos con Ariel, que lo tenemos, que habló sobre educación, ¿no? Qué buen aporte que diste, Ariel, y muchísimas gracias por estar presente. Y seguimos con estos conversatorios de personas que son extrapartidarias, pero tienen algo para decir, para enseñarnos, y además para incorporarlos a esta vida política, que es necesaria. Y por último, esta escuela, que para nosotros es fundamental, que esté esta escuela, que la abracemos como propia, que participemos y que tenga vida. O sea, lo más fácil por ahí es esto, tenerlo en el tiempo, formándonos y bueno, y apostar a esto, a tener esta vocación de poder, porque para mi querida Santa Fe, a ocupar los cargos que creo que nuestro partido merece. Muchas gracias. Bueno, impecable esta presentación. Bueno, pero tenemos acá a un invitado. Bueno, como bien dijimos, vamos a comenzar hoy con la primera clase de la escuela. Por ahí si hay alguien que todavía no comprendió cómo es la dinámica, todas las clases se van a estar dictando de manera virtual. Esta es la única que vamos a hacer de manera presencial. Tenemos, si bien, un montón de personas conectadas. Vuelvo a pedirles, por las dudas, si alguien no escuchó al inicio, que porfa desconectemos el celular del Wi-Fi para que las personas que están del otro lado puedan recibir la transmisión de la mejor manera posible. Bueno, yo no voy a seguir hablando, les voy a dejar a ustedes. Le damos la bienvenida al CIES con un aplauso. Bueno, y les dejo a ellos, porque seguramente tienen un montón para contarnos. Funciona esta clase híbrida, viste, que la acá presente, que podamos compartir un poco. Demasiado honor y estoy más que contento de que justamente pueda decir y hablar y explicar algunas cosas de este. Sí, Alcides, y con Alcides vamos a hablar del primer capítulo de nuestra escuela, que es la historia del Partido Demócrata Progresista. ¿Sí? Y nada, yo te tiro ¿no? alguna función sí. Lógicamente, hoy comentábamos, esto arranca siempre sin despegarse de la figura del nosotros somos herederos de todos esos pensamientos, y todos esos pensamientos arrancan en el 90, cuando la revolución 1890, cuando la siglo XIX, fines del siglo XIX. La revolución del Parque, justamente, que de la Torre está como muy joven, 22 años, y está como centinela en el Parque. En ese momento lo conoce al que fue después general Uriburu, a Juan B. Justo, era un admirador de Alem y de Aristóbulo del Valle. La revolución fracasó, pero igualmente trajo la renuncia de Juárez Celman. Con la renuncia de Juárez Celman, asume el gobierno Pellegrini, y ese marca un pensamiento distinto en el movimiento de la República. Todo eso hace que se vaya haciendo la formación política desde la Torre, y de la Torre ya había hecho su tesis sobre la autonomía municipal. Una tesis increíble para la edad que tenía, tan así que el profesor, que fue Goyena, quiso conocerlo personalmente y felicitarlo por todo lo que realmente expuso en esa tesis, que todavía hoy
no ha sido aplicada. La autonomía municipal está esperando que realmente lo pueda tener toda la comuna, la municipalidad, para que realmente tenga su efecto y se cumplan lo ahí expuesto. De la Torre, luego ya en Rosario, en el 93, participa en una revolución, toman la jefatura de policía, una revolución que en parte fue sangrienta, hubo 100 muertos, y luego también asumen la provincia por 80 días, fue muy corto, y tan así que también fue derrotada y renunciaron los participantes. Después de eso hubo otra revolución donde Alem estuvo en Rosario y ahí termina preso Alem a pesar de ser un senador. Y todo eso de la Torre lo resumen luego como revoluciones criollas. Eso fue la explicación que dio en ese momento, y él dice: yo era un muchachito muy peleador, y a partir de ahí piensa que las soluciones no son las revoluciones, que hay que cumplir los partidos un rol civil distinto. Y ahí empezaría como la vida de, vos decís que de la Torre empieza como su vida partidaria, o la visión de hacer un partido y no la revolución. Y no hay la, que construir un partido. Claro, bueno, realmente ahí viene luego la renuncia al radicalismo en 1907, en una carta al presidente Garro, que era el presidente del partido, todo eso con todos los conceptos que dijo de la Torre, todas las críticas de Irigoyen, trajeron como consecuencia el duelo con el Irigoyen. Ya había muerto en el año anterior, había muerto Alén y murió Aristóbulo del Valle. En el año 97, que también desaparece Mitre. Todo eso hace, digamos, a la historia política de ese tiempo. Así, de esa manera, llegamos a la fundación en 1908, la fundación de la Liga del Sur. Esa necesidad de Lisandro Latorre de decir, no vale la pena hacer una revolución, sino hay que hacer partido político. Exactamente, de hacer un partido que tenga caudillo y que tenga un programa. Y nace la Liga del Sur. Esa fue la Liga del Sur con un programa ya definido. Ya estamos hablando en Santa Fe, un partido provincial. 1912, la ley Cespeña, que permite que de la Torre llegue a diputado nacional. O sea, de un partido provincial. Por la minoría de la Liga del Sur. Votar la Torre y acceder a la banca. Uno de las primeras comunales fue en Salto Grande y ganó la Liga del Sur en 1912. De la Torre va al Congreso de la Nación. ¿Qué decía? ¿Por qué esa necesidad de formar la Liga del Sur? ¿Cuál era ese ideario, esa plataforma, esos puntos, esa... La necesidad de la Liga del Sur era oponerse al gobierno central de Santa Fe, porque no se contemplaban los intereses de los colonos de la zona del sur, los intereses que incluso en el grito de Alcorta muchos de esos intereses salieron a luz. Por eso se nos llamó los que integraban la Liga del Sur eran inmigrantes de esa época, y luego se incorporaron. Al 12 ya había sido diputado provincial, luego nos intervinieron la provincia y no pudo asumir. Y en el 12 asumen, en una cosa curiosa,
representaba sus intereses. Es así. De cualquier manera, en Rosario, la mayoría de la gente acomodada, digamos así, una clase distinta, que también a la que pertenecía de la Torre, fue la que apoyó la formación de la Liga del Sur. Industriales, comerciantes importantes, todos pertenecieron a la Liga del Sur. O sea, había como una dirigencia, no sé si llamarla ilustrada, una dirigencia con conocimiento, con formación, y una base podemos decir, de las personas que venían despojadas o que venían a desarrollar su trabajo, a buscar un nuevo mundo, ¿no? A buscar un nuevo horizonte. Bueno, Rosario, justamente teniendo su puerto y toda la siembra que se hizo de trigo, y fue fundamental para el crecimiento de Rosario. Rosario creció a un ritmo que mucho mayor que cualquier otra ciudad. Y la gente que había venido, que progresó muy mucho, hizo lo que era, digamos, esa pequeña oligarquía que era la ciudad de Rosario, que pertenecía a nuestro partido, que a veces nos preguntábamos qué tenía que ver un señor del campo, muchas veces sin instrucción o analfabeto, con un señor que pertenecía a la juventud. No, pero se daba esa... Pero justamente la Liga del Sur los aglutinó. La Liga del Sur vivió hasta 1916, cuando recién ahí de la Torre incorpora el Partido Demócrata Progresista, porque cuando se funda el Partido Demócrata Progresista, de la Torre no incorporó la Liga del Sur, porque no tenía mandato. La Liga del Sur era un partido, y él para incorporarlo necesitaba el mandato de su partido. ¿Te acordás alguno de esta plataforma, la Liga del Sur? ¿Qué era lo que Lisandro Latorre sostenía? ¿Qué cambios proponía? Bueno, la Liga del Sur tiene muchos cambios, no sé si lo puedes recordar ahora, pero fundamentalmente que fueron algunos cambios que después se incorporaron por la acción del partido a la Constitución del 21. Fundamentalmente la autonomía municipal, como decíamos recién, la policía electa municipal, los colegios, la inmovilidad de los jueces. Todo eso era parte de lo que está en la plataforma de la Liga del Sur. También tenían los consejos escolares, que fueron independientes. Todo eso formó, digamos así, un montón de propuestas que algunas fueron resistidas, pero que realmente eran de avance. Eran importantes para los pueblos que en ese momento no tenían ese. Una de las cosas increíbles en los pueblos era la forma de vida de la gente. De un lado de la vía estaban todas las casas importantes alrededor de la plaza. Del otro lado de la vía vivían la gente con sus pequeñas casas o sus ranchos, y generalmente del otro lado de la vía eran todos radicales, porque era el populismo de negocio. Y en cambio del lado de la clase más acomodada, esos eran demócratas progresistas. Un clásico de los pueblos. Realmente es así. Ahí, como te decía, llegaron después a la formación del partido, que se hace el 14 de diciembre de 1914 en el Hotel Savoy, donde participan la mayoría de la gente que era en oposición a Irigoyen. Los partidos conservadores, 8 partidos fundaron el Partido Demócrata. Déjame detener un segundito. Vos partiste de 1890, como que ahí empezó a visualizar o mejor dicho, empezó a tener San Latorre a partir de 1890. Después hablas de que hay que dar una pelea partidaria, formar un partido. A la Liga del Sur, es diputado nacional con la Liga del Sur, formar un partido nacional, ¿no? Pero contar un poco por qué nace esto, quiénes lo integraban, cómo se decide, por qué se llamó Partido Demócrata Progresista. Bueno, y una cosa más, ¿no? O sea, podemos estar a cualquiera que pueda preguntar o alguna duda que va surgiendo, la idea es
es que sea de esta manera, ¿no? Que participen, que levanten la... Sabrina quiere preguntarte, no, si alguien quiere preguntar algo, o alguna curiosidad, o alguno de los profesores que están también, ¿viste? Que vos también conocés las internas, lo que pasaba con Mario Antelo, con esto, y esas sí, cosas que las sabés bien, que no nos da el tiempo, digo, para conocer, pero todo lo que pasaba, bueno, vamos a hablar de Luciana Molinas y demás, pero vamos bien, digo, por ahora, ¿no? Bueno, los partidos conservadores, los 8 partidos que integraron la fundación de la democracia progresista, fundamentalmente veían en De la Torre una oposición al populismo de Irigoyen. Eso fue lo que lo aglutinó para que formaran un partido donde, pero había oposición al De la Torre, porque De la Torre quería ser un partido moderno, fuera de los caudillos de los pueblos. Pero es importante, porque vos fijate que decís, el Partido Progresista hay una parte de partidos conservadores que deciden aglutinarse, conformar ese espacio político, pero lo hacían por oposición. Claro. Sí, no con una intención de construcción, podemos decir. O sea, sí, es así la cosa, no había, digamos, la intención de llevar adelante todo lo que pensaba De la Torre, porque ellos le tenían temor a De la Torre, a los formadores de De la Torre. Todos los partidos que formaron la democracia progresista, menos el partido de Marcelino Ugarte, el Partido Conservador de Buenos Aires, y un partido de Santiago del Estero que obedecía a Victorino de la Plaza. Y el acta nacional fue escrita por Joaquín González. Ahí se había llegado a eso, pero hubo muchas disidencias, terminaron por desarmarse parte de ese partido, que De la Torre lo salvó en Santa Fe. ¿Por qué el nombre Partido Demócrata Progresista? Bueno, fue un nombre que se habló en la casa de De María, cuando se hizo la primera reunión. La primera reunión fue en lo de María. De María era demócrata progresista. Sí. O estaba con Lisandro, digo. Exacto, estaba con Lisandro. Y ahí se habló justamente de armar un partido democrático y se le agregó el nombre de progresista, que De la Torre dice que el nombre verdadero tendría que haber sido Partido Demócrata Liberal. Eso sostenía después De la Torre. Todo, digamos, sí, todo vino también una discusión muy grande con el tema de la candidatura. Primero se habló de la candidatura de la Torre de Benito Villanueva, que no renunció, y Jacerú, no fue, y se también era la candidatura de la Torre Carbó. Esa candidatura no logró, hubo problemas con los electores de la fe, que nos prometieron algo y no lo cumplieron. En ese tiempo se votaba por electores, el voto después en el colegio electoral se hacían los candidatos a que ellos representaban. Que tan es así que había problemas que se secuestraban electores y otros se compraban. Se cambiaba, se cambiaban de partido. Eso fue toda la historia, esa historia tan grande que tuvo el Partido Radical de Santa Fe. Tuvimos un señor que ganó todos los departamentos. Teníamos de candidato nosotros por el departamento y yo no lo teníamos a Ricardo Lago, el pugna para nosotros, candidato a diputado, y en el departamento Irondo, este señor ganó el departamento y como era su sobrino se lo quería respetar y no aceptó, Lago no aceptó la candidatura, la lógica. De eso vivimos muchos nosotros como partido. No queríamos entrar en ese tema, habíamos hablado. Pero, por ejemplo, en Cerodino nos quitaron la comuna con los Winchester, a los tiros. Sí. Y de eso, la primera vez que yo fui a un comicio tenía 8 años. Fui a llevarle la comida al fiscal. Cuando llegué a la mesa, le pegaron una trompada al fiscal, le tumbaron la mesa
se cayó la urna, yo derramé la comida, yo lloraba sentado en el suelo por la comida derramada, esa mesa la íbamos ganando. Cuando se armó la mesa de nuevo, se contaron los votos, había más votos que votantes. Nos habían llenado la bomba de votos en el suelo y quedó anulada. De esas cosas había muchísimas. Che, qué increíble, a los 8 años ya empezabas tu vida partidaria. Empezaba mi vida partidaria ahí porque justamente en mi casa estaba el comité. Che, pero es lindo que hables un poco de vos también, además de esta historia y de este recorrido del PDP, que puedas contar tu historia en relación al PDP. ¿Cómo fue? ¿Por qué te acercaste al partido? Bueno, yo nací. Pero contanos, porque yo nací dentro de muchos podemos saber. En mi casa estaba. Che, Oscar ahí se ríe, dice, pero que está bueno que lo puedas contar porque no sabemos todo esto. Que vos o sea, vos estás sentado acá, no porque sos un tipo buen mozo, digo, sino por todo esto que vos sabés, digo. Entonces, qué bueno que nos puedas contar esto. Claro, bueno, generalmente yo empecé cuando empezó el primer gobierno de Perón. El primer gobierno de Perón, estás hablando del 45. Claro, en el 44 empezó la propaganda del partido del gobierno de Perón, que era el Partido Laborista, el partido de Cipriano Reyes, y ese llegó como candidato a Perón Quijano. Ahí empezamos con esa imagen de la Torre que había salido en el 42, y empezamos toda la campaña política. Yo me incluyo porque yo participaba con la edad que tenía. Santa Fe tiene un hecho increíble. La fórmula de Santa Fe era Menem Pardal, gana como partido laborista, y Menem se suicida antes de asumir como gobernador. Se suicida por una causa que está en, digamos, en la Constitución del 21 estaba hecha, que era separar la Iglesia del Estado. Menem era protestante de la zona de Esperanza, y la presión digamos, religiosa, lo llevó a quitarse la vida. Sí, Alcides, simplemente como para... Sí, era una anécdota. No, pero lindísima, digo, para seguir esto, porque a mí me entusiasmó, y puede ser que a ellos también, o quienes te están escuchando, de que nos empieces a contar eso, decir, bueno, yo nací en el partido, sí, pero ¿cómo era tu familia? ¿Por qué? Bueno, mi abuelo era de la Liga del Sur. Bueno. Tu abuelo paterno. Sí, de mi apellido. Monchetti, sí. Italiano, en Italia era garibaldino. Cuando se cae Garibaldi tuvieron que venir al país, todos los inmigrantes que venían eran porque había caído Garibaldi. Acá fue de la Liga del Sur. Y mi padre a los 27 años era el tesorero del partido en un pueblo. Así que es una historia que no me siguió toda la vida. Yo me acuerdo que yo habrá tenido 22, 23 años, venía en un Forte de Salto Grande a Rosario a la Junta de la Juventud. Y estaba en la Junta de la Juventud, cuando llegó Alberto Natale, llegó Bavario al partido, yo estaba ya en la Juventud, que fui miembro de la Juventud. El miembro de la Juventud de Santa Fe. Ahí fue cuando ya empezamos a hacer todo. Tuve el privilegio de llevarlo a don Pepe Antelo, cuando la Antelo Buena lo llevé yo en acto por el departamento de Irún. Manejaba yo el auto y lo llevé a don Pepe Antelo, que era el candidato a gobernador. Antelo Buena fue la fórmula del 58, cuando era Molina Asteri, era la fórmula a nivel nacional. Bueno, y contanos todo lo que quieras vos de la historia viva, porque te tenemos acá, que vos nos puedas contar y transmitir. Era una historia viva. Y ya te conté hoy, y te lo puedo repetir, no sé si no lo alcanzaría alguno. Acá en la provincia, cuando hoy que hablábamos de la seguridad, de todo el grave problema que tiene la provincia, cuando el gobierno de Molina, en el año 32, lo secuestran y lo matan a Yersa. A Yersa lo secuestra Juan Vinti, en el camino, él iba en el auto con el hijo del ministro Güello,
Y cuando le preguntan con el ministro, él dice yo. Y lo secuestran, lo llevan a Corral de Busto. Y ahí aparece el famoso que dice que se equivocaron. El chancho mata el chancho. Ese asesinato de la mafia Rosario. Esa mafia con Paganini, que era el jefe de policía, le aplicaron a Pichincha la ley de profilaxis. Y Pichincha cerró para siempre, hasta el día de hoy. No abrió nunca más. Y junto con Bordaberry le aplicaron a Juan Galífica, que llamaban Chicho Grande, la ley de residencia, lo sacaron del país. Ahí termina prácticamente toda esa historia de la mafia de esas épocas. Y todo eso uno se vivió, todo eso increíble. El partido tiene, en su historia tiene esas cosas. Tiene esas cosas como cuando lo mataron en Gallinera en Rosario. Lo matan en Gallinera en Rosario, en la jefatura, Lonzón y Monzón lo torturan y se les muere. 20 años pasaron hasta que encontraron el cadáver, que estaba sepultado en Ibar Lucea. A raíz de eso, el partido decide que todos los otros médicos, que eran todos de origen de izquierda, comunistas, fueran sacados del país y llevados a Uruguay. Y lo saca un señor del partido que era muy importante, que era don Domingo de Noche, y lo lleva a Uruguay. Alcides, ahí como para... No, pero es buenísimo, digo, pero para seguir este relato digo, histórico, sí. En 1914, la fundación del partido, ¿qué podés hablar de la Constitución del 21, ¿no? Sí, la Constitución. Porque es la Constitución que después aplica Luciano Molina. Claro, bueno, la Constitución del 21, justamente, cuando la vetan, porque el problema más serio fue el problema religioso. Monseñor Boneo se le queja a Irigoyen de la separación de la Iglesia del Estado. Entonces Irigoyen, Gómez era el ministro del Interior, en una nota a Enrique Mosca le pide que anulen la Constitución del 21. La Constitución del 21 era una constitución de avanzada, muy importante, donde todo eso que se había hablado también primero en la Liga del Sur aparece en la Constitución del 21. Por ejemplo, bueno, aparece de que podía, la legislatura se podía, la Cámara de Diputados se podía citar por sí, no necesitaba que las... Y otra cosa importante que tenía, que era la separación de la Iglesia del Estado, los colegios escolares que podían manejarse tipo por elección. Todo eso, digamos así, eran importantísimas en la Constitución del 21, pero lo que desató que realmente fuera vetada fue el problema de la Iglesia. El problema de la Iglesia hizo que la Constitución la vetaran, pero se usó el argumento de que no se usó el argumento de que por ese motivo, se usó el argumento que se había cedido en el plazo. Se había cedido en el plazo para, digamos, para promulgarse. O sea, el plazo que le dieron a los constituyentes para hacer esa constitución había expirado. La ley 2003 de provincial. ¿Qué sucede? En el 22 de la Torre, el 22 de la Torre, siendo diputado nacional, defiende a los derechos que tienen las asambleas constituyentes de prolongarse por sí. Es una defensa increíble. Lo hace frente a Montes de Oca, que era profesor de Derecho Constitucional, frente a Calderón, a González Calderón, frente a Vaz, hace toda una... De la Torre, que era abogado, no tenía esos títulos. Sin embargo, cita
juristas norteamericanos, juristas de otros países, trayendo de que la asamblea se puede prolongar por sí. A pesar de eso... Soberana, esa asamblea era soberana y podía... Soberana. A pesar de eso, fue vetada por un decreto increíble del gobernador Mosca. Y nosotros, bueno, esto es al margen, nosotros en la Unión Democrática todavía lo votamos a Mosca. Fue increíble, Morín y Mosca. Claro, sí, y nosotros fuimos a votar y nos vetó la Constitución. El gobierno de Molina la puso en vigencia 10 años después. Y contanos cuándo accede, bueno, nuestro gobernador, digo, el gobernador demócrata progresista, cuándo accede a la gobernación de Santa Fe. En el 32, cuando en Buenos Aires queda proscrito el Partido Radical, porque perdieron la elección, había pedido, justo le había pedido que Euriburgo, ¿no? Y en ese momento Honorio Pueyrredón Guido fue la fórmula de Buenos Aires de los radicales y ganaron las elecciones. Eso motivó de que se anularan esas elecciones. Y acá en Santa Fe pasó lo mismo. Entonces, cuando nos votan a Molina, tuvimos votos radicales y algunos votos socialistas porque veníamos de la alianza del 31. El gobierno de Molina se destacó en 3 años increíbles. Se hizo la cárcel de Coronda, se hicieron muchas escuelas, se hicieron pavimentos, a los inmigrantes se le dio campo, se les dio 20 hectáreas o 40 hectáreas de acuerdo a los inmigrantes de donde venían, y aparte de eso se envió la primera carga de trigo a Europa durante el gobierno de Molina. Fue un gobierno ejemplar el de Molina. El problema es que tenían miedo el gobierno de Justo de que el candidato fuera de la tos. Entonces, por ese motivo, nos intervinieron a la provincia. Sí, qué importante lo que decís ahí, ¿no? O sea, se le daba tierra a los inmigrantes para que pudieran trabajar. Claro, había una reforma agrícola cuando la época de Molina, que después lo regularon, no pasó nada, pero esa fue la realidad. En el año 35, que yo siempre digo, fue un año trágico para nosotros. En febrero se muere Pancho Correa. En febrero del 35. La provincia envía a Enzo Bordavere para reemplazarlo como senador electo. Y Enzo Bordavere va a Buenos Aires como buscando su destino. Esa fue lo del 35. Y en el 35 nos interviene en la provincia. En octubre del 35 nos interviene en la provincia. O sea que fue un año muy, muy trágico para la democracia progresista. En ese momento, después en el 37, de la Torre renuncia a su senaduría y pasa ya a dar unas conferencias ahí en su departamento de Esmeralda 22, un departamento que ya no existe, donde hay una plaza Rodolfo Ajal, que hemos ido con Oscar. Realmente ahí termina casi la historia de la Torre, pero en el final de su año de senador hay algo que es increíble, cuando habla de la ceguera de los conservadores. Era como una premonición. La Torre dice que están cebando una bomba que algún día le van a levantar en la mano, la ceguera de los conservadores, por digamos, el aprete que hacían a la economía popular. Y yo digo que sí, que fue así. No, te decía que lo explotó el 17 de octubre. Porque fue cuando el pueblo fue a la plaza. Quiero contar rememorando la película, digo, como título, digo, el asesinato en el Senado de la Nación, digo, toda esa tarea previa de investigación que hace de la Torre, que empieza a descubrir. La primera parte de la investigación de las carnes perteneció a los papeles que le trajeron los hermanos Irasusta a Julio Noble, que hoy estaban comentando justamente. Y podemos decir que hubo un tratado entre el gobierno nacional y el gobierno inglés que la Argentina le iba a vender carne
a Inglaterra, Exacto. que esa carne tenía que estar a un precio que tenía que ser el precio más competitivo, tenía que ser la más baja de todos, a costa que pudieran ingresar los ingleses mercaderías sin pagar impuestos. Bueno, muchas de esas cosas justamente en el tratado Waterman y Coca. y el vicegobernador, el vicepresidente, digo, Julito Roca, Claro. justamente se firma un tratado que prácticamente terminaba por ser una colonia. Se cede todo el transporte de la ciudad de Buenos Aires, la asistencia de la luz, de la cocina, todo eso queda así. Y de la Torre muy firme en su exposición, justamente se había creado la Comisión de Investigación de la Carne, donde Yasti, que era contador del frigorífico de Buenos Aires, hace toda la investigación increíble de qué manera llega al fondo casi de la cuestión. Ahí viene cuando... Acercando un poquito el micrófono. Ahí viene cuando justamente se habla del tema del barco, del Norman Star, que estaba surto en el puerto de Buenos Aires, y que los empleados del frigorífico, que después se llamó el Arbor, que después se llamó de la Torre, le avisan a Palacio de que había cajones que pesaban distinto. Entonces se consigue que se pueda hacer digamos, investigar en el barco. En los cajones más pesados estaban los libros del Árbol que se iban a Inglaterra. Los libros Del Árbol, del frigorífico que se iban a Inglaterra. Y fue el motivo del último día, cuando ocurre el asesinato de Bordaberry, que lo que estaban mostrando de la Torre, de esos libros, en eso ahí estaba la prueba fehaciente de lo que había hecho el ministro, porque tenían el sello del Ministerio de Agricultura. Los cajones tenían el sello, o sea que estaba la complicidad del ministro estaba bien, que fue cuando Pinedo le decía de la Torre, cállese viejo inútil. Hay una parte que siempre nos acordamos de eso, que usted es un viejo impotente, le dice Pinedo. Y de la Torre le dice, confesiona de su mujer. Eso fue. Sí, así que terminó en un duelo después de la muerte de Bordaberry. A Bordaberry durante un mes entero un comisario exonerado de la policía de la provincia, Valdés Cora, lo vigilaba todos los días a Bordaberry. Así que esto me lo contaron personalmente. Me lo contó Juan Carlos Vimo, que es su tío, Héctor Vimo, que fue el que lo asistió en el suelo, a Bordaberry, le había dicho que no vaya armado ese día, que te vas a perder, le dijo. Cuando Duo lo empuja a Lisandro, que Lisandro queda de espalda, Bordaberry se adelanta para ayudarlo a levantar. Y aunque algunos digan que tiró contra Lisandro, no, le tiró directamente a la espalda a Bordaberry. Tiró 4 tiros, 2 tiros de revólver, aunque Piña diga que era pistola, pero tiros de revólver. Pegaron 2 tiros en la espalda y se dio vuelta Bordaberry para ver quién tiraba y le tiró un tiro de frente que fue el que realmente le costó la vida. Tiró el 4º tiro, le dio la mano al ministro Dupo y a Rubén Mancini, que era diputado nuestro, que estaba ahí presenciando. En el suelo, Bordaberry le dice, a Vimo me muero, Vimo, estoy frío, estoy frío. Tomá este pañuelo con mi sangre, dáselo a mi hermano y dale un abrazo a mi madre. Y lo acompañó, Víctor Vimo lo acompañó en la ambulancia. Y se murió antes que llegara de la Torre. Lo notable de eso, fíjate que Héctor Vimo, con Juan Carlos Vimo, el 5 de enero del 39, o sea, el día que de la Torre se quita la vida, de la Torre le había mandado un telegrama a Paje. En ese tiempo le ponían Paje, era ir a Buenos Aires. Va a Buenos Aires a visitarlo esa mañana del 5 de enero del 39 y era para hacer algo, nada más, no tenía. Ese fue el motivo de que viniera, era para saludarlo.
Cuando se van a ir, lo esperan para comer en el Pedemonte, que era donde iba siempre de la Torre, y le llamó la atención el saludo que le hizo de la Torre a Rigo, que le dijo, hasta luego Héctor, nunca le decía Héctor. Dice que se dio vuelta y le dice, ¿cómo dijo doctor? Adiós Rigo. Eso me lo dijo Juan Carlos, que tenía 15 años y estaba con Héctor ahí en el departamento de la Torre. Cuando ellos se van, se quitan la vida. Ya le habían mandado los papeles con Clotilde, que era la mujer que atendía ahí, se lo había mandado a Díaz Arana, que le había mandado la documentación por las cartas que después se conocieron, que incluso hay una carta que se conoció 25 años después, que se le envió a los Rovirosos. Eso es todo, digamos así, en un resumen así, más o menos la historia de que fue, y de la Torre, ya el 36 ya había perdido Pina, ya le había entregado al Banco Español. Había hecho una mala sociedad con Luis Aníbal Viale, o con Aníbal Luis Viale, y habían puesto un aserradero ahí en Pina. Lo increíble es que aparte habían hecho un ferrocarril de 47 kilómetros, de Comandante Leal al centro de la estancia. Todavía quedan restos de ferrocarril ahí, que yo lo he visto en estos últimos viajes. Sí, Alcides. Ah, buenísimo, sí. Ahí quieren hacer una pregunta. Sí, claro. Hola, sí. Quiero contar una anécdota que pasó en 2017 en la campaña. Estábamos era Oroño y el Río, dando una vuelta en la campaña para concejales de 2017, y se acerca una mujer diciendo que era familiar de Mancini, era nieta de Mancini, y contó la anécdota que una de las balas le pega a Mancini en la panza y rebota y dice, irónicamente a mi abuelo lo salvó ser gordo. Y bueno, queda la anécdota entonces que... Sí, claro, sí. Eso fue por eso lo que yo contaba, de que el cuarto tiro, que en ciertas historias no aparece, justamente le pega a Mancini. Así es. Era sí, de sí, revólver, sí. Que Piña dice una pistola, no, era de revólver. Sí, se acercó a nosotros cuando vio el stand y dice, mire, yo soy la nieta de Mancini, y bueno, contó esa anécdota como riéndose y dice, mira, la obesidad terminó salvando a mi abuelo. Está corroborado. Así es. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por la charla que estás dando. Gracias. Sí. Vení, Ramiro. Atentamente lo estoy escuchando y la verdad es excelente. Buenas Hola, buenas noches. ¿Se escucha o es por el tema del... Dos preguntas, Alcide. Lo escuché cuando hablaba de la Constitución del 21 y que, bueno, es derogada por decreto. ¿Qué pasó? ¿Por qué las autoridades de ese momento no referendaron la Constitución ante el pueblo para que no sea derogada? Porque era aceptada popularmente. Y segundo, ¿cuán de cierto hay que una de las últimas cuestiones que terminan de detonar el suicidio de la Torre se relaciona con que él había perdido ya Pinas y iba a empezar una campaña de desprestigio contra él? Si eso es cierto, si hay algo de cierto que termina con la decisión que toma Lisandro. No, vos te referís cuando de la Torre se quita la vida. No, de la Torre se quita la vida realmente por las deudas que tenía. Cuando de la Torre compra Pina, la compra a 12 pesos la hectárea, era cara, pero la compra porque el plazo fue muy largo y la facilidad de pago también. Pero Viale, que fue su socio, que después terminó mal eso, compró a 4 pesos la hectárea, en el campo, el bañado del Tala. Y a eso lo pagaron a 4 pesos la hectárea, que desde la Torre lo incorpora a todo lo que es Pina. Una cosa que yo no sabía, que el otro día estando en Córdoba con un señor que fue senador por el departamento Pocho, que es parte donde está la estancia, me dijo que había comprado junto con 3 personas, y yo no lo sabía, y me dio todo el estudio de eso, que era, uno era Proto de Barranca y el otro
Augusto Rodríguez Larreta, un antecesor del que hoy conocemos. Ellos fueron los socios con los que compró De la Torre, la primera parte de Pina. Y De la Torre no lo pudo pagar nunca a raíz de la seca que ocurrió después del 30, una seca de 5 o 6 años, y que a su vez mandó animales a Buenos Aires y le agarraron las tosas. O sea que eso, su deuda fue muy grande, porque la deuda, a pesar de que él devolvió el campo, que se lo acepta el Banco Español, los intereses que había generado esa deuda de ese tamaño, era imposible pagarlo. Claro. Entonces, ese fue el motivo que lo llevó a la decisión. Ahí hay una carta interesante que dice: da lo mismo vivir 70 que 80, quizás sea mejor vivir 70. Esa es una de las últimas cartas que tiene, que le manda De la Torre a Casella. Casella era muy amigo de él, que fue el grave problema con Antelo. Casella fue un grave problema con Antelo y por eso el partido de Rosario se dividió. Acá se formó Acción Cívica, donde integraban los Antelo, estaba Horacio Tedi, toda esa gente hicieron un partido que se llamó Acción Cívica, que luego con intervención de la Torre volvieron al Partido del Movimiento Progresista. Al quedar una discusión muy grave entre Casella y Antelo Pepe, hizo que De la Torre le hiciera pedir la renuncia. Pepe Antelo renuncia, pero acá en Rosario se arma un movimiento muy grande en defensa de Antelo. Tan así que hay lo que era acá el Teatro Ópera. ¿Podría preguntar? Se hace un almuerzo, hay como 100 personas, justamente defendiendo la posición de los Antelo. Tanto Antelo como Mario eran personas muy prestigiosas de Rosario. Hola, a ver si escucha mejor. Sí. Bueno, los que están conectados por Zoom nos piden que cuentes un poquito acerca de Pinas, ya que conoces también. Yo quería preguntar si va a ser una pregunta. La primera vez que fui a Pina, a La Rioja, sí, vamos por Cerrezuela. Voy a Cerrezuela y voy a la casa de Velesi, que era donde paraba, se llamaba La Bella Italia, una posta. El dueño era un garibaldino y el nieto vive ahí. Llego ahí, veo la puerta media entreabierta, abro la puerta y le digo: Velesi. Sí, me dice, se asustó. Y le digo: del Museo Lisandro de la Torre de Rosario. No, entonces ahí empezamos. Ahí después fui a hablar con el intendente, que somos amigos personales. Ahora actualmente el hermano del intendente, porque Córdoba son municipios. Y ahí comenzó todo. Después de ahí en el próximo viaje fui a Pina. Fui a Pina, que fui nada más que con mi hija y con mi nieto, que fue el que filmó en Pina. Y te puedo decir una cosa que es increíble, que no sé cuando estás ahí. Así que me dice: ¿qué te pasa? ¿Estás emocionado? Y estaba emocionado. Aparte, Pina es agreste. Es como si fuera realmente la representación de Torre. La mejor escritura que hay sobre Pina es la que hizo el doctor Juan Lasarte de San Genaro, que escribió Pisando de la Torre, reformador social americano. Entonces él hace una descripción de Pina muy buena, porque ahí describe los árboles, describe lo que es el tamaño de esas 105.000 hectáreas que tiene la estancia, donde caben 18 ciudades como la ciudad de Córdoba. Una cosa enorme que uno ve, se siente chiquitito cuando uno va. Pero ahí está, cuando uno va a la casa donde estaba De la Torre, ve su cama, su mesa, y bueno, uno se siente, ¿cómo te puedo decir? Pensando que realmente cómo vivió ahí en el año 25. Él viajaba en un Forté de Pina a Cerrezuela,
y una parte lo hacían en el campo traviesa porque no había camino. Hoy, con todo lo que hay, nos cuesta trabajo ir. Claro, eso es, digamos, es todo lo que nos parece ese lugar. Y ahí hay un monolito que se hizo en el año 41, que lo hizo la gente de Buenos Aires, recordando a la figura de la Torre cuando vivió en ese lugar. De la Torre vivió, y para muchos que no saben, vivió con una mujer. 4 años vivió con una mujer en Pina. Que muchos preguntan si tenía novio o no tenía novia. Pero me ha contado un señor que iba a Pinas, con su tío, que cuando iban a la estancia de la Torre le escondía a la mujer, porque parece que no quería saber que no se supiera quién era. Sí, eso me lo contaron directamente el administrador de la estancia. Sí. Alcides, estaría bueno que, ya que hay un montón de personas que a lo mejor no conocen la casa, no conocen el lugar, les cuentes que vos, después del tiempo de que vivimos, estaría bueno que les cuentes un poco de las cosas que tenés ahí. Sí, del museo que tenemos acá. Bueno, el museo no lo armé yo solo, voy a hacer mérito porque el que comenzó el museo fue Guevara. Ella comenzó el museo y yo colaboraba junto con ella, hicimos el museo y vino una señora de Buenos Aires que justamente hizo el museo cerca del frigorífico de Lisandro de la Torre. Y ahí comenzamos el museo. Comenzamos el museo, comenzamos a juntar materiales, todo lo que pudimos conseguir lo fuimos teniendo en el museo. Alguien que escribió muy bueno, yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, que es mi amigo Lelio Merli. Lelio Merli escribió una página que se llama Un muerto por la patria, que fue publicada en el diario La Capital, donde justamente aclara el tema de los Irasusta, que después fueron historiadores nacionales, sobre el tema de la carne. Y en esa parte la tengo yo en el museo, e incluso la llevé a Pina, porque en Pina estamos haciendo el museo. En Pina, junto con los guardaparques, con la gente del municipio de Cerrezuela, estamos haciendo se está haciendo el camino de Cerrezuela. Y un señor también en Las Tapias, que es el que Villa Dolores, que quiere colaborar. El senador que se llama Augusto Sinesi, también, toda gente decidida a colaborar para que el parque hoy tenga el Museo de Lisandro de la Torre. Interesante. Lo que sí, ha quedado muy pocas cosas de la época de la Torre. Está su cama, está la mesa, está muchas cosas que recuerdan directamente a su paso por ahí. Grave problema, ¿no? Entonces, bueno, generalmente la gente que venía de la Liga del Sur y que después se transformó en el Partido Demócrata Progresista, era justamente distintos, sino éramos antagonistas, acá eran radicales y demócratas progresistas. En todos los pueblos eran radicales y progresistas. Ser demócrata progresista se consideraba que uno era más serio, era más honesto. No sé si será cierto, pero por lo menos se decía. Y en cambio, el radical tenía malos antecedentes porque se usaban una forma de ser distinta, se usaba mucha gente como matones, se presionaba al votante, el votante llegaba a votar y ya votó, le quitaba la libreta, todo eso era de esa época, eso fue todo en esa época. Claro, yo eso lo viví porque, ya te digo, lo viví hasta en carne propia.
tenía un señor serialista que tenía Winchester en el sótano. Yo tenía 8 años y lo ayudaba a limpiar. Era radical. Sí, tenía uniformes de policía, que cuando llegaban las elecciones lo nombraban supernumerarios. Entonces los peones de él le ponían el uniforme de policía, le daban el Winchester y lo mandaban a cuidar los comicios. Eso era imposible de que nosotros no estuviéramos en contra de eso, y eso fue la esencia de... Yo estuve leyendo el quinto libro, varios más prestados, y Lizardo la época cuando se creó el Banco Central, y él estuvo en contra de la creación del Banco Central. Bueno, él estuvo muy enfrentado con Previch. Justamente en la época estaba enfrentado con Previch. Había una frase notable de la Torre, cuando se oponía a que le quiten la garantía oro al peso. Claro, la caja de conversión. Claro, porque justamente decía que va a llegar el momento de que vamos a ir sacando el vino, no va a quedar el agua, nada más. Y va a llegar la época de los gobiernos falsificadores. O sea que iban a hacer el billete sin respaldo oro, que es lo que hemos visto, que hemos vivido, esa etapa de cantidad de dinero que no es más que papel. Esa fue la posición de la Torre, una posición fundamental. Por eso a veces digo que hay premoniciones de la Torre, justamente por esa causa. Sí, Previch, defendía la capacidad de Previch, pero no los métodos. Claro. Eso fue cuando se fundó el Banco Central. Te quiero hacer 2 preguntas breves para respuestas que seguramente serán breves. La primera, ¿qué pieza del museo que custodias también nos podés destacar por tu cariño o por lo que vos considerás como valiosa? La segunda pregunta tiene que ver con ayudó. Vos que naciste dentro del partido, te quiero preguntar si alguna vez en toda tu trayectoria fuiste candidato dentro del partido, porque es un tema que no conozco. O siempre has estado, como uno te conoce, con perfil bajo y siempre ayudando. Sí, bueno, cada uno tiene su forma de ser, ¿viste? Bueno, lógicamente, el museo es la historia. El museo es la historia y representa la historia de todos nosotros. Realmente, si no está el museo y no está la historia, no somos nada. Todo lo que nosotros hemos reunido ahí significa un recuerdo, un hecho que pasó, un amigo que ya no está. Todo eso está dentro del museo y está dentro de cada uno de nosotros. Ese fue el motivo que lo pudimos hacer, por suerte lo pudimos hacer, y ese es el motivo también que me empuja a mí a hacer en Pina para que no se pierda la imagen de la Torre. Me sorprendió algo increíble en Pina, la cantidad de gente decidida a colaborar y sin interés, incluso los guardaparques. Los guardaparques se han interesado muchísimo, me piden que les explique. El último viaje que hice grabaron todo lo que les dije. Claro, porque el gran habitante de Pina fue de la Torre. Esa es la realidad, ¿viste? Fue el gran habitante, incluso gente que se acuerda de él, incluso los leoneros se acuerdan de él. ¿Sabe quién eran los leoneros? Los que cazaban los leones, los pumas en la estancia. Hay gente que todavía vive, o muy grande, que habrá sido muy chico en esa época, que justamente eran leoneros, eran los que iban a... todo lo que dejó de la Torre, buenos recuerdos. En Pinas, en Cerrezuela también se acuerdan de todo eso. También así que, como te comenté, ahí de los Bellesi, que era la Bella Italia, y paraba de la Torre. Había un médico que iba a visitarlo cuando él venía y conversaban, que era el doctor Gobar, que era justamente para conversar de temas
fueron épocas muy difíciles, de mucha miseria, pero que la gente que trabajaba en Pina gozaba de un montón de beneficios. Tan es así que podían tener majada propia, podían ordeñar los animales desde la estancia incluso y hacer sus propios quesos, vender. Todo eso está explicado muy bien por el doctor Lasarte, un médico de San Genaro que escribió un libro que se llama Reformador Social Americano, y justamente está muy bien detallado todo el viaje que hicieron a Pina. Ellos hicieron un viaje en febrero del 39, o sea, un mes hacía que había muerto de la Torre. Y llegaron a Pina ese día, tan así que ahí describe que esa noche, mientras estaban ahí, le parecía que llegaba en cualquier momento. Claro, hicieron un viaje en el 39 y trajeron cosas que tengo acá en el museo, como por ejemplo el ajedrez que me lo dio Juan Carlos Vivo, me dio el ajedrez que era de Torre. Un libro que tengo acá también. Yo creo que el que tengo ahí sobre la autonomía de Pina, que me lo dio Juan Carlos Vimo. Y nosotros cometimos un error, vos sabés que nunca me perdono. Muchas veces a la casa de Genaro. Y ahí estaba un hermano de no me acuerdo. Para la próxima. Nunca fui candidato. No se dio la oportunidad. No se dio la oportunidad. Una sola vez fui en una lista comunal, pero creo que por allá abajo. ¿Sabés quién era el candidato al presidente de la comuna en ese momento? Matassa. Matassa de Arroyo. Alcide, ¿no fuiste candidato suplente a senador provincial? No. Me mentiste. ¿Qué dijo? Que le mentiste. Acá te quería hacer una pregunta. Yo lo que quería era aclarar, no sé si está abierto el micrófono. Cuando hice la presentación, dije que cuando uno tiene una duda o aclarar alguna cosa, recurre a las posiciones de la Torre en los distintos lugares que ocupó. Esta semana salió publicado ayer, creo, en el financiero, precisamente algo del Banco Central. Para que no queden dudas cuál era la posición de la Torre en ese momento, en el debate de la creación una gran polémica con Federico Pino, en vida de la Torre, sino que ese proyecto es el que generaba un banco central de hecho que dice de la cancha de River.
en el sistema bancario, sino en la necesidad del Estado Nacional que tire un papel pintado y se degrada la moneda argentina. Creo que quedó aclarado. De ahí viene la palabra de la Torre. Ya vendrán gobiernos falsificadores, dijo de la Torre. Y ahí está justamente la posición de gobiernos falsificadores. ¿Por qué? 13-0. Me quería referir a algo que pasó prácticamente inadvertido cuando me preguntaron qué significa ser demócrata progresista. Yo tengo algunos años. En la década del 60, más, en el 63, me acuerdo que mi viejo era candidato a diputado en la campaña, yo lo acompañaba, tenía 12. Vos, en cualquier pueblo, el presidente de la comuna o el dirigente demócrata progresista era qué sé yo, el policía más encumbrado, el banco, el presidente de los clubes, eso era lo demócrata progresista. Y yo, que era con mucho orgullo que se decía en aquella época que era somos la reserva moral del país. Eso era un latiguillo que existía y yo a mí me llamaba la atención de chico. Terminado esto, quiero decir otra cosa. Me gustaría que me digas vos el famoso voto femenino en la Constitución del 91, que yo sé que viene de antes del socialismo, pero ¿cuál fue el voto femenino nuestro diferente al de los socialistas que tuvo previamente? No sé si lo tenés claro eso, así de... Lo que decía el voto, el sufragio femenino. Ah, sí. Cuando surge. En el año 32 se votó por primera vez en Rosario por la Constitución del 21, porque estaba en vigencia en ese momento, en las elecciones municipales. Pudieron votar las mujeres por primera vez. Sí, pero determinadas mujeres. Las mujeres, las mujeres. Determinadas. Determinadas. No, votaban las mujeres que se tenían que escribir. No había voto calificado. ¿Eh? Sí. Porque justamente, de acuerdo a lo que dice Jorge, sería un voto calificado. De hecho, en la comuna de Cerodino fue electa una primera mujer. Había que hacer el padrón para que voten las mujeres por primera vez, cosa que cuando nos interviene el gobierno de la provincia, eso quedó todo anulado. Esa fue la realidad en el octubre del 35. Lo notable, me estaba acordando de las últimas intervenciones que hizo de la Torre en el Senado, fue la oposición a la ley de represión al comunismo. Esa fue la última, antes de renunciar, se opuso a que el gobierno, todavía gobierno de Justo, presentara la ley de represión al comunismo. Se opuso porque justamente pensaba que esa ley lo que hacía era perseguir a cualquiera que tuviera ideas que no coincidieran con el gobierno. Esa fue justamente la oposición a la ley de represión al comunismo, que de cualquier manera fue aprobada. Y aparte de eso, ahí fue cuando justamente habla de la ceguera de los conservadores. Gracias, Alcides. Fue un placer. Bueno, damos comienzo de esta manera, este Instituto de Políticas Públicas, a la Escuela de Formación de Dirigentes, con esta clase inaugural. Muchísimas gracias, Alcides. Y nada, ahora está Marina Barleta, que también participó en este instituto y fue también una de las que primero participó. Qué bueno que viniste, Marina. Y bueno, espero no olvidarme de nadie. También estaba Juan Pablo Margareno, que venía en representación de la Universidad Austral.
que también es importante tenerlos presentes. Y ahora podemos, Ariel Rotondo, nuevamente nombrarte. Gracias que diste este primer conversatorio sobre esta educación. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora podemos pasar a comer algo y a compartir y a tomar un buen vino. No, lo único que quiero agregar para las personas que nos están escuchando por internet es que por ahí la conexión no fue la mejor. Sabemos que la información que compartió Alcides es muy buena, entonces los invitamos a venir cuando quieran a conversar con él y que seguramente también les vamos a estar compartiendo toda la información que él tiene de páginas, recursos para que puedan ver. Nada, muchas gracias a todos por venir y los invitamos a comer algo.